Pareciera que fue una pesadilla, pero no. La verdad que lo que pasó ayer por la noche en Miami puede que sea fruto de un mal sueño, pero esta mañana cuando nos hemos levantado todavía era real lo que sucedió. Carlos Alcaraz tuvo ante David Goffin una de las derrotas más jodidas en mucho tiempo para él. Él mismo lo comentó luego, minutos más tarde. Y la verdad que ya esto empieza a ser un poquito frecuente, ¿no? Que Carlos empieza a dejar partidos con actuaciones un poquito medio preocupantes, ¿no? Y hablando un poco en rueda de prensa, ha estado explicando algunas de las cosillas que tiene él en mente de lo que pasó anoche. Así que vamos a repasarlas, vamos a analizarlas y vamos a hablar sobre ellas, May. Bueno, cosillas que creo que incluso él no sabe cómo darles explicación, porque la sensación después de leer a Carlos es que ni él sabe cómo explicar la derrota de ayer. Claramente una derrota que no entraba en sus planes, en un partido en el que no partía con los nervios que sintió previos al partido contra Draper, y hablando un poquito de una palabra que ayer mencionamos y que parece que también él repitió en su cabeza, que es la confianza, o en este caso la desconfianza en su tenis y en su físico. Ambos se conjuntaron y nos permitieron ver a un Carlos a partir del segundo set más apático, llegando más tarde a las bolas y sin un plan de juego claro. Y creo que esa falta de plan de juego también se manifiesta luego en una rueda de prensa en la que tampoco veo un, un motivo claro por el cual explicar la derrota. Un poquito de todo, y creo que él mismo todavía está analizando las causas de sus fallos, ¿no? En el duelo contra David Goffin. Lo que está claro es que le ha dolido, ¿eh? Esta Sí. derrota ha dolido, ha escocido por inesperada, por el rival que tenía enfrente, Goffin, que no es un top, por la ronda en la que ocurre, en segunda ronda, en un torneo importante para él, como el torneo de Miami. Hablando un poco del partido, ha dicho, ha sido un nivel muy pobre. Luego dice, él ha sido mejor jugador que yo, reconoce que ha jugado mejor. Dice, desde el primer set ha ido hacia arriba y yo he ido hacia abajo. Y dice, no he jugado bien. Físicamente tampoco me he sentido bien, que esto es algo que lo veníamos comentando en el segundo set, ¿no? Que hablamos de, joder, que raro que parece que llega como medio segundo tarde a todo, a nivel físico parece que no está bien. Y yo creo que eso va un poco en este sentido, que dice, cuando no sientes esa confianza, a nivel tenístico, físico, todo se vuelve más duro, ¿no? Puede ser, Magic, que si la cabeza no va, ya eso no acompaña a nada, ¿no? Si la cabeza no va, las piernas no van. Si las piernas no van, la cabeza tampoco. Yo creo que ayer se juntaron un poquito los dos factores. Dice que no ha podido empujarse a sacar un mejor tenis, ¿no? Y esto yo creo que podemos relacionarlo con ese Carlos apático del tercer set, ¿no? Que nosotros decíamos, bueno, quizás es momento para apretarse los machos, para tirar de oficio, para ponerse el mono de trabajo. Pero es que ni él mismo se empujó a mostrar esa versión consistente que podía alargar los puntos y que podía hacer sentir a Goffin que iba a tener un escollo muy duro si quería resolver el partido. Que yo creo que Goffin en ningún momento quizás sintió que Carlos le llevaba al límite para cerrarlo. Acuérdate ese juego en el que Carlos tiene un 0-30 con fallos de Goffin y lo que hace inmediatamente Alcaraz es cometer un error al resto jugándose una pelota que no tenía sentido con segundo saque de Goffin y luego otro error con la derecha cruzada. Dos errores no forzados que te pasan del 0-30 al 30 iguales. Oportunidad para hacer break, para regresar al partido, que si te pones en el mono de trabajo igual llega, pero que Carlos dilapidó rápidamente, ¿no? Se sintió muy mal, lo vimos, lo comentamos, que fue de más a menos, era difícil de explicar, ¿no? El bajón del segundo set, y no sé si es que Carlos siguió sorprendido ante un nivel de Goffin que siguió siendo alto, no bajó el pistón en ningún momento el belga, no sé si Carlos esperaba que se rindiese después de remontar en el primer set, y yo creo que al final, José, un partido como el de ayer ahí lo dice, sin confianza ni tenística ni física. La bola que tenía en la cabeza se le fue haciendo más grande conforme veía que Goffin se agrandaba y él se empequeñecía, y eso no le dejó pensar con claridad en el tercero y no lo dejó buscar alternativas que yo creo que iban por hacer el partido duro antes que por seguir jugándose pelotas, que cuando tú te juegas pelotas y no tienes confianza en tus golpes, lo más normal es que cometas muchos errores no forzados. Y al final Carlos ayer, pues con la derecha acabó con más de 20 errores no forzados, y eso es fruto de esa mezcla entre desconfianza y un plan de juego equivocado. El hecho de que no se pudiera lograr ninguna bola de break, ninguna opción de break ni en el segundo ni en el tercer set, eso ya te habla del nivel al que estuvo Carlitos la noche de ayer, ¿no? Sobre todo a partir del segundo set. Estaba mencionando que a lo mejor había algún problema antes del partido, ha dicho que no, que él se sentía bien, solamente un Claro. poquito nervioso, que se veía preparado y convencido de poner un buen tenis, pero dice, estas son las cosas, ¿no? Dice, estaba perfecto, pero después del primer set todo se me hizo mucho más duro. Empecé a sentir un poco más cansado de piernas, sobre todo al final
de ese segundo set. Y vamos con el último párrafo, donde habla un poco de en lo personal, ¿no? Y dice, esto para mí es un poco lo más duro, Magic, porque dice, no sé todavía Sí. cómo van a ser los próximos días, ya habrá tiempo de analizar lo que ha pasado y también de olvidarlo. Dice, conozco muy bien esta parte de la temporada, ya jugué un gran tenis en el pasado aquí, pero después de lo que ha pasado hoy no sé muy bien ni qué decir. Creo que venía bien después de Indian Wells, pero ahora con esta derrota no sé qué decir. Anímicamente, jodido, y un torneo donde quiero hacerlo bien, perder en primera ronda, duele mucho. Esto, no saber ni qué. Pues muchas veces Carlos, cuando pierde, analiza muy bien, ¿no? Lo que le pasa. Dice, joder, pues Sí. me ha pasado esto, sé muy bien cómo corregirlo. Pero el hecho de perder un partido de esta manera y decir, no sé ni qué decir, estoy jodido, esto me duele mucho, no sé ni cómo, ni qué es lo que ha podido pasar. Esa falta de ideas es un poco lo que decimos, lo que preocupa, ¿no? Realmente. Es que cuando tú llegas a un partido sabiéndote tan superior, piensas que va a ser un duelo en el que debería ser, digamos, de trámite, ¿no? Y te encuentras una derrota en la que tu rival te pasa por encima, en la que tú no sabes muy bien cómo responder, en la que encima ibas ganando y se te escapa el partido. Hostia, la sensación con la que te vas es ¿qué ha pasado? ¿No? Esto sí que es un partido en el que, después del partido de Draper, ¿no? Poníamos ¿qué ha pasado Carlitos? Este incluso es más, ¿no? ¿Qué ha pasado Carlitos? Porque es que es muy difícil de explicar. Toca aprender de las derrotas, José, y ayer hablábamos, ¿no? De cómo Carlos se tendrá que reunir con su equipo, con su familia y analizar, ¿no? El momento que está pasando. Y parece, dada esa última respuesta, que Carlos no está listo todavía para analizar lo que está pasando. O su cabeza no ha sido capaz todavía de procesar lo que está pasando y lo que sucedió en la noche de ayer, ¿no? Es joven todavía, José. Tiene mucho tiempo para hacerlo, pero todo lo que sea tener esta especie de inmovilidad a nivel de análisis, le va a seguir costando torneos y le va a seguir costando momentos, ¿no? Y va a alargar esta mala racha porque creo que es, como dijimos ayer, el mayor bache de la carrera de Carlos Alcaraz desde que llegó a la élite. Entonces, no sé muy bien por dónde crees que viene esa incapacidad para analizar cuando Carlos suele ser tan autocrítico y suele hablar con tanta sobriedad y con tanta madurez de sus derrotas. Ayer era una derrota, la de ayer, difícil de explicar y es que incluso por sus declaraciones podemos ver que sigue siendo difícil de explicar. Y lo que decíamos ayer, que el hecho de que a veces los jugadores saben, están descubriendo cuáles son las debilidades por donde le tienen que meter mano. Ha dicho David Goffin en rueda de prensa, se tenía muy claro que le tenía que atacar el segundo saque y fue muy ofensivo todo el rato. Dice, aún fallando, sabía que ese era el camino porque es por donde más débil es. Entonces, este tipo de situaciones le hace ver a los demás que es vulnerable, que se le puede meter mano, por dónde se le puede meter mano y se va expandiendo por todo el circuito. Y ahora viene el 10, el 15, que el 89, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer ahora mismo para No. ganar a Carlos. Eso es un problema. Y fíjate que me parece bastante importante resaltar que Goffin pierde el primer set después de ir break arriba y él continúa firme en su plan de juego. Continúa con una táctica muy clara, ¿no? Bombardear los restos de segundo saque de Alcaraz, jugándolo a los pies. Carlos, que además cometió muchos fallos con ese bote pronto después del primer y sobre todo del segundo saque. Y Goffin siguió R que R, confiando en su plan después de perder el primer set, que cualquiera se hubiera ido mentalmente, ¿no? Y en Carlos, cuando el partido se le empezó a hacer un poquito feo, cuando se le empezó a embarrar el partido, no vimos ningún orden táctico, no vimos ningún plan, no vimos ningún, bueno, voy a intentar atacar esta debilidad de Goffin. Hablábamos, ¿no? De que Carlos es un tipo que juega por instinto, que juega por cómo se siente, que juega por inspiración, que juega por todo lo que va a pasar depende de mi raqueta. Y ayer es otro de esos partidos en los que tu rival tiene un plan táctico muy claro para debilitarte y tú, cuando el duelo se te complica, no eres capaz, ¿no? De adaptarte o de mostrar o de encontrar ese plan B, esa vía para llevarte la victoria, para hacerle difícil la vida a tu oponente. Esto es algo que llevamos sin ver de Alcaraz, pues prácticamente desde el verano, ¿no? Del año pasado, y que para mí, bueno, pues es un detalle que confirma ese momento de forma de Carlos, ese momento de decir, bueno, ese es el mayor bache que tiene desde que llegó a la élite, está claro. Situación preocupante, vamos a ver cómo sale de ella. También te digo, ahora va a llegar la gira de tierra y no hay mejor sitio para volver a volar alto como, Totalmente. como en una superficie que le viene también como la tierra. ¿Qué pensáis acerca de esta derrota de Carlos y lo que ha dicho? Nos vemos en comentarios. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao, chao.